meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, ¿no? Entonces, la meningitis generalmente es la afección que va a ser tanto una inflamación o infección de las meninges, ¿no? Lo que hablamos de la parte de encefalitis, nos referimos exclusivamente a una afección que va a ser ya sea una infección o una inflamación a nivel del parénquima cerebral. Y si hablamos de meningoencefalitis, estamos hablando tanto de una afección a nivel de las meninges como del parénquima mismo cerebral, ¿no? Tenemos que ir viendo que existen varios tipos de meningitis. Tenemos la meningitis bacteriana, tenemos la meningitis viral, tenemos la meningitis eosinofílica, tenemos la meningitis micótica y entre otros. Entonces, estos cuatro vamos a ver hoy día que son los más importantes. La meningitis bacteriana aguda, tenemos que decir, y bueno, primeramente, nuevamente viendo, ¿no? La meningitis entonces es una inflamación tanto de las leptomeninges, la aracnoides, tanto las membranas que van a rodear completamente al encéfalo, ¿no? Todo eso se va a ver afectado. También no solamente al encéfalo, sino también a la médula espinal y los ventrículos, ¿no? Entonces es importante ver esa situación. Una meningitis bacteriana va a ser una infección provocada por las bacterias con una respuesta de polimorfonucleares. Estamos hablando de neutrófilos segmentados, no de linfocitos, ¿no? Que va a estar presente en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si tomamos una muestra, nos va a identificar más predominio de polimorfonucleares. Hablamos de meningitis aséptica, también es una infección no bacteriana provocada que puede ser por virus, por hongos, puede ser por parásitos, puede ser por consumo de drogas, puede ser por neoplasias, puede ser por enfermedades tanto como la sarcoidosis, puede ser también por lo que se refiere a través de afectación de las células mononucleares. Entonces, esto también es importante diferenciar, como lo dicen en algunos libros, meningitis bacteriana y meningitis aséptica. Generalmente, hablando ya de la meningitis bacteriana, más antes de que más esté en la cuestión de las vacunas del PAI que hemos visto al principio, estaba dominado por el Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Que generalmente afectaba a menores de 5 años. No sé si se acuerdan, hace 2 años hubo esta epidemia de meningitis por Haemophilus influenza y justo se dio por lo que ya pasamos la etapa del COVID, no se estaban haciendo vacunar los niños y empezaron a morir por meningitis. Estaban muriendo tanto por meningococo en este caso y también por Haemophilus influenza, pacientitos aquí mismo en Cochabamba, ¿no? Otro que es el causante es un Streptococcus galactae, ¿no? Que también incluso es la Listeria monocytogenes. Son bacterias que sí nos van a causar una meningitis dependiendo ya del cuadro. Generalmente con las vacunas ya esto se ha ido rebajando, disminuyendo el porcentaje de muertes o de casos de meningitis por Haemophilus influenza tipo B más que todo. Y ha empezado a aparecer el Streptococcus pneumoniae, que es otro de los causantes, además de la Neisseria meningitidis, y posteriormente el Streptococcus del grupo B y posteriormente la Listeria monocytogenes, ¿no? De acuerdo al grupo etario, ustedes ya pueden identificar por lo menos más del 50% del agente etiológico en base a la edad que tienen, ¿no? Si hablamos en menorcitos de 1 mes, vamos a pensar en el Streptococcus galactae, que esto incluso lo que se refiere a neonatos, ni bien nacen, puede dar esta situación por esta bacteria, por una Escherichia coli, generalmente contaminación incluso de la madre, que se puede dar una meningitis, la Escherichia coli. O sea, si tienen una infección urinaria, no se curan bien, puede ir a una meningitis, ¿no? Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus de la misma forma, ¿no? Ya cuando es de 1 mes a 3 meses, ya fuera de estos 4 que estamos mencionando adelante, ya va cambiando y vemos de que aumenta el Streptococcus pneumoniae y también lo que se refiere a la Neisseria meningitidis, ¿no? Voy trayendo más. Entonces, ya cuando es de 3 a 6 meses, hablamos del Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza tipo B, en los que no han sido vacunados. ¿Qué vacuna lleva el Haemophilus influenza tipo B? ¿Verdad? Sapovirus. ¿Qué vacuna sapovirus hay? Me acordé de esa pregunta. La pentavalente, ¿no es cierto? Entonces la pentavalente lleva lo que se refiere el Haemophilus influenza tipo B.
Esa están pregunta se me explicando y ocurre, después no quieren que entres cosas al examen. No, ¿verdad? Era una broma. Si se dan cuenta, Era así. igual, si se dan cuenta, de 3 meses hasta 6 meses, e incluso hasta los 5 años, son el mismo grupo etario, ¿no? Esos tres: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. Posteriormente, ya a los que no se han inmunizado completamente, están incompletas, les da Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. Solamente el Haemophilus influenza tipo B es el que se corta. Y esto va hasta mayores de 6 años, incluso adultos, ¿no? Entonces, para que no se olviden, facilito. La primera, los 4 que hemos mencionado. La segunda, está aumentándose el estreptococo en Neisseria meningitidis. Ya de 3 meses para adelante, hasta los 5 años, están estos 3: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B, hasta los 5 años. Ya de los que no se han inmunizado y hasta la edad adulta, solo 2: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis. Quitamos simplemente Haemophilus influenza tipo B, ¿no es cierto? Para que no se confundan mucho. Los agentes etiológicos, generalmente hablamos del Streptococcus pneumoniae, que decimos que es un patógeno identificado con más frecuencia para una meningitis bacteriana. Y esto, si se acuerdan, había bastantes casos, empezando desde una faringitis estreptocócica que ha venido de un país externo y han empezado a morir. Aquí mismo han muerto 2 bobitas en terapia intensiva, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Hace 1 año y medio nomás era, y es el otro año era lo que pasó esto. Todos estaban asustados, querían hacerse hisopado del estreptococcus si no tenían, todas cosas ya estaban haciendo hasta incluso profilaxis para evitar esto. La Neisseria meningitidis, existe incluso 0 grupos en este caso de meningococo tipo A, tipo B, tipo C, tipo X, Y lo que se refiere el W-135S, ¿no? El Haemophilus influenza tipo B, que también se encuentra en este grupo. Tenemos que saber que cómo va a ir actuando esta bacteria para que ingrese al cerebro. Decimos de que primeramente va a ir a colonizar esta bacteria a nivel de la nasofaringe. Entonces, a nivel de la nasofaringe va a empezar con pequeños estornudos, comezón, picazón a ese nivel, una pequeña rinorrea que va a presentar, no lo detectan, sigue avanzando. Posteriormente, fuera de eso, va a empezar a invadir lo que se refiere a la parte del torrente sanguíneo. No lo detectan, se va a manifestar con fiebre, todas las cosas, y al final va a pasar a través de la barrera hematoencefálica, donde va a ingresar al sistema nervioso central y va a producir posteriormente ya la infección de la meningitis, ¿no? Ahorita vamos a ver el cuadro clínico que va a presentar. Y decimos de que estos pacientitos con meningitis bacteriana, lo primero que se va a caracterizar es la fiebre. Entonces el paciente va a tener fiebre. Muchas veces piensan que es un resfriado, con ese picazón más que tienen a nivel de la nariz. Te están dando un resfriado, te has debido contagiar, le dan antigripal, le dan paracetamol, y esto sigue avanzando. Empieza a tener problemas gastrointestinales. No se percatan, tal vez algo sucio has comido, o debes tener parásitos, te daremos una profilaxis, un mebendazol, digamos así. Dejan avanzar esto. Empieza a presentar síntomas de vías aéreas superiores. Empieza a presentar tos, empieza a tener lo que se refiere expectoración al toser, no le dan importancia, va a empezar a estar irritable, somnoliento, letárgico, ahí recién se empiezan a preocupar. Posteriormente, si no lo dan atención o hasta que lo traten de estabilizar, nos entra una coagulación intravascular diseminada, coma y muerte ventricular, ¿no? Entonces este cuadro va avanzando así, pero a veces va variando con estos otros síntomas, y decimos de que estos pacientes, fuera de la fiebre, ya no van a empezar a comer. Mi abuelita no quiere comer, doctor, le estoy obligando, no quiere comer, se queja, tiene fiebre. Muchas veces piensan asociar con infección urinaria. Debe ser infección urinaria, le pediremos examen de orina, pues no sale nada, está normal. Entonces sigue avanzando. Los más grandecitos, ya escolares para arriba, se van quejando de dolor de cabeza. Me duele mi cabecita, me duele mi cabeza. Has debido estar mucho tiempo en el sol, has renegado seguro, no lo dan la importancia respectiva. Ya son síntomas de que te está diciendo, está algo pasando en tu cabeza, está pasando, y ustedes no se dan cuenta. Mialgias, artralgias, se va quejando de dolor de las articulaciones musculares, más que todo en miembros inferiores también. Y muchas veces, ¿a qué atribuyen eso? Seguro
se ha quejado toda la noche, doctor, está doliendo de sus huesitos, le duele todos sus piecitos, y la clásica que hablan ahora, hoy en día, no, no te preocupes, eso es normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que está creciendo tu guagua, y sin embargo esto está avanzando a una meningitis, no le dan importancia. A todo pacientito que hace consulta, sí o sí hay que controlarles la presión, y vamos a ver de qué está con hipotensión estos pacientitos, ¿no? Y a veces no toman presión, entonces ya les he contado esa vez, ¿no? Un estudiante se ha aplazado por no tomar la presión arterial en su defensa de grado. ¿Por qué? Porque le han preguntado, no, es que en niños no se toma la presión arterial. Error garrafal, desde que nace se toma la presión arterial. Y si se acuerdan, cuando hemos avanzado en atención del recién nacido, hasta los valores de presión alta. Incluso si se acuerdan bien, teniendo una presión de 75, 45, está normal todavía. Entonces, dense cuenta. Petequias, empieza a aparecer petequias tanto a nivel del tórax como en extremidades, y eso a veces lo dan también. Es que alergia, algo has debido hacerle comer, o animalito tienes en tu casa y le están dando alergia. Entonces, fíjense cómo se pueden ir confundiendo con estos datos, ¿no? Y después, no en todos, pero puede pasar el clásico de una meningitis, que es el signo de Kerner y el signo de toxina, ¿no? Entonces, dense cuenta que no es específico esto, como dice, hay síntomas inespecíficos, no es como un adulto que sí o sí estos buscamos ya de entrada, pero en estos casos puede parecer como puede no. Si se dan cuenta, hasta veces les hace confundir por eso, no parece ser una meningitis así bien típica con estos síntomas que se encuentran, ¿no? Y estos signos. Entonces, para tener un diagnóstico definitivo, sí o sí necesitamos punción lumbar. La punción lumbar que vamos a hacer, tenemos que ver una tinción de Gram, tenemos que pedir un cultivo, incluso para recolectar para un examen de tuberculosis. Porque a veces es una tuberculosis meningia, ¿no? Tenemos que identificar eso. Que vamos a encontrar en un examen de líquido cefalorraquídeo una pleocitosis neutrofílica. Entonces, una neutrofilia vamos a ver a nivel del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver unas proteínas elevadas que van a estar, vamos a ver una glicemia disminuida a nivel del líquido cefalorraquídeo, y el aspecto generalmente es turbio del líquido cefalorraquídeo. No es cristal de roca así transparente, sino es turbio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero a veces hay contraindicaciones de lo que se refiere a la punción lumbar. No a todos van a estar queriendo hacer punción lumbar. Por ejemplo, un aumento de la presión intracraneal sí tiene, no se puede hacer punción lumbar. Compromiso cardiopulmonar grave, el pacientito tenga esos problemas, no podemos hacer punción lumbar porque si lo vamos a choquear incluso al paciente. Y aparte de eso, infección en el sitio de punción. Si tiene una infección, hay un herpes que tenga, le van a pinchar, la infección lo va a llevar adentro y al paciente lo van a condenar, ¿no? En vez de mejorarlo, tomar un buen diagnóstico, lo van a estar matando al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tres contraindicaciones para hacer punción lumbar, ¿no? Y para hacer punción lumbar, identificamos las lumbares L3, L4 y L5, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ver, que en este caso vemos acá, entre L3 y L4 se puede hacer la punción lumbar, o entre L4 y L5, cualquiera de estas dos variables. Generalmente en los más pequeños hacemos L3 y L4, y en los más adolescentes hacemos L4 y L5, ¿no? La aguja, el bisel, que es así, de esta forma, nunca tienen que colocar así. Si colocan así, pueden seccionar incluso la médula, ¿no? Entonces siempre tiene que ser así, ¿no? Y para que no se olviden, les mostré un videito de cómo se toma la punción. Entonces, tenemos aquí a un bebito, fíjense cómo está acomodado. Encontramos las espinas o las crestas ilíacas, trazamos una línea imaginaria y encontramos ahí la lumbar, que estamos en nuestra guía, que es eso, ¿no? Entonces, marcamos bien dónde va a ser el sitio de punción, identificamos, y con la agujita no necesitamos hacer como de anestesia, ¿no? Esas agujas grandes que va a hacer. Fíjense, la aguja pequeñita, introducimos, y ya está, a recolectar la muestra, y empieza a gotear, fíjense.
mínimo 2 frascos o 3 frascos, dependiendo de qué cosa estamos buscando, ¿no? En cada frasco suficiente son 20 gotitas, no necesitamos más, ¿no? Entonces estamos hablando de ml para sacar, ¿no? En cada frasquito recolectamos en cada uno. No es muñequito por si acaso, ¿no? Ahorita está saliendo aquí también, ¿no? Recolectamos el otro frasquito y posteriormente vamos a sacar la agujita y ya está, ¿no es cierto? No es difícil, solamente es cuestión de técnica, porque si no, no sé dónde le van a lanzar y no sé qué van a sacar, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, en esta tablita está lo que se refiere al líquido cefalorraquídeo. La primera nos dice que es normal, cuánto la presión misma del líquido cefalorraquídeo es, cuánto es, si hay leucocitosis, hay neutrofilia, hay lo que se refiere linfocitosis, las proteínas cómo se encuentran, ahí están los valores normales, la glucosa cuánto es el valor normal, y aquí estamos hablando de qué cosas más podemos encontrar fuera de eso, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la segunda línea, una meningitis bacteriana, la tercera una meningitis que puede ya estar recibiendo tratamiento, la cuarta estamos viendo que es una meningitis vírica, ya por virus, la quinta estamos viendo que es una meningitis tuberculosa, lo que vamos a encontrar, la sexta estamos viendo una meningitis fúngica por honguitos, la otra estamos viendo por sífilis que se puede presentar, una neurosífilis, y la última estamos viendo lo que se refiere por parasitosis, ¿no? En este caso una meningoencefalitis amebiana. Entonces cualquiera de esos se puede presentar, y esto es para que no se olviden qué cosas encontramos en base al líquido cefalorraquídeo. Diagnóstico, lo primero hemos dicho, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces en base a eso vamos a tener. Pero también a veces necesitamos hacerle una tomografía que sea computarizada, porque podemos encontrar incluso algún momento tumores, incluso que nos puede ser confundir un cuadro de meningitis y no es otra cosa, ¿no? Hemocultivo, que nos va a servir también bien, ya les he recalcado, para un hemocultivo lo mínimo es 2 tomas, ¿no es cierto? Con una media hora de espaciamiento y en distintas extremidades, para tener un dato más fidedigno. Uno solo, casi un 90% nos dice sin desarrollo, en este caso negativo, ¿no? Entonces siempre es 2 hemocultivos hay que tomar, ¿no? PCR para confirmar de acuerdo a eso, o una procalcitonina que nos va a servir bastante para decir más que todo si es un proceso bacteriano. Un diagnóstico diferencial, tenemos que ir viendo, por ejemplo, con la tuberculosis. Una meningitis tuberculosa tenemos que diferenciar de lo que estamos viendo. Treponema pálido, tenemos que ir viendo eso. Una enfermedad de Lyme, podemos ver lo que se refiere a un toxoplasma gondii, que también a veces por teoría de los gatitos que dicen, ¿no? Tenia solium, por comer mucho chicharrón, digamos, ¿no? Que no esté bien o de dudosa procedencia, igual te puede llevar a estos problemas que algunas bobitas vemos así, ¿no? Que no en todo se da, pero en algunos casos sí se puede presentar esto de lo que se refiere. En cuanto al tratamiento, sí o sí, una meningitis bacteriana es tratamiento en cuidados intensivos. No es de que se lo agarren en su centro de salud, así, porque el paciente se te va a complicar y se te va a morir. En un 2x3, le agarras un viernes, veremos hasta el lunes cómo está, el sábado, domingo ya se puede estar falleciendo en tu centro. Entonces, sí o sí, hay que referirlo, ¿no? Tenemos que estabilizar con soluciones, porque no es nomás así agarrarle. Tenemos que pasar antibióticos y también corticoides para evitar el daño que puede causar y las secuelas que nos puede dejar. Los antibióticos, aquí le estoy poniendo algunos que, si se dan cuenta, hemos visto antibióticos también en un capítulo. Y la micacina, generalmente la dosis es de 15 miligramos, si se acuerdan. Pero en caso de meningitis utilizamos de 20 hasta 30 miligramos que eso, casi duplicamos la cantidad, o sea, dosis tope, dosis máxima utilizamos para combatir esto. Ampicilina, gentamicina, por ejemplo, perdón, la cefotaxima, la dosis es de 100 a 200, exagerando, ¿no? 150 es lo que más se utiliza. Fíjense, hasta 300 podemos utilizar en casos de meningitis, ¿no? Cefepima de la misma forma, gentamicina que hemos hablado de 3.5 hasta 5, exagerando, aquí utilizamos dosis máxima 7.5 para ir complementando, ¿no? La vancomicina que hemos hablado, que era de 20 a 40 que se utilizaba kilo peso, fíjense, utilizamos 60 miligramos kilo peso en este caso, ¿no? Entonces son dosis máximas topes que tenemos que corregir esto y que pase la barrera hematoencefálica para que haya efecto.
Corticoides, tenemos que saber utilizar los corticoides. Generalmente utilizamos la metilprednisolona, pero la metilprednisolona casi no encontramos en nuestro medio y es muy caro, no te cubre de entrada el seguro y es caro el medicamento, ¿no? Podemos utilizar prednisolona también, pero que es un poco también no de fácil encontrar y es un poco caro. Hidrocortisona podemos utilizar también, no está casi en el seguro. Y en último caso, por lo menos dexametasona utilizar nos va a ayudar en algo, ¿no? Será de menos, digamos, una efectividad ya del 70% y en un 100%, pero nos va a ayudar a una dosis de 0,15 hasta 0,30 miligramos kilo peso dosis, ¿no? Las complicaciones. Estos pacientitos, si no detectamos a tiempo y no damos tratamiento oportuno, nos va a llevar a pacientitos que van a presentar crisis epilépticas. Le curamos, todo eso, sale de terapia intensiva, de 2 añitos, digamos, sale, hasta que fallezca, va a tener crisis epiléptica. Entonces, de por vida le vamos a combinar para que utilice medicamentos antiepilépticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Parálisis de nervios craneales. Va a salir de 7 añitos un pacientito que salió de una meningitis bacteriana, ha empezado a tener parálisis del nervio facial, del glosofaringio y ha tenido problemas bastante, ¿no? Entonces, doctor, ¿por qué está su cara así? ¿Por qué no puede, se ha perdido el gusto de las cosas y no puede hablar? ¿Está disléxico mi paciente? Entonces, hay que ver esa situación, ¿no? Trombosis de los senos cavernosos, esa es otra complicación que también nos puede llevar y estos pacientitos ya empiezan a tener otras afecciones, ¿no? Entonces, el pronóstico generalmente de 10 que pueden ingresar, 1 puede llegar a fallecer tranquilamente, ¿no? De 10 que pueden ingresar, 2 van a tener secuelas graves, ni siquiera leves, ¿no? Graves van a tener. Y de los 10, 50%, estamos hablando 5 pacientes de 10, o sea, la mitad, pues va a tener secuelas neurológicas. Y en estas secuelas neurológicas podemos dejarle hipoacusia, pacientito, doctor, desde que se ha enfermado ha salido y ya no escucha bien, no escucha las cosas que hablamos bien porque se ha quedado con hipoacusia, ¿no? Con las crisis epilépticas puede quedarse también, puede quedarse disléxico, lo que estamos hablando. Se ha curado, ha salido todo de internación, pero ya no puede hablar, doctor. Estamos con fonoaudiología, pero sigue así, no puede hablar bien por estos daños que causa, ¿no? Y alteraciones visuales. Perfectamente, doctor, ahora ya utiliza lentes, no puede ver bien por estas complicaciones que hay. Entonces, si se dan cuenta, una meningitis bacteriana, si no detectamos a tiempo, las secuelas no son tan suavecitas que vamos a hacer un problema. Entonces, mejor identificar a tiempo, hacer un tratamiento oportuno y evitamos estas complicaciones, secuelas y el mismo pronóstico, ¿no?, que se tiene que dar. Prevención, la vacuna y profilaxis antibiótica, ¿no? Va a depender mucho del agente causante. Y vamos a ver, por ejemplo, si fuera una Neisseria meningitidis, podemos utilizar una quimioprofilaxis con rifampicina. La rifampicina damos 10 miligramos kilo peso dosis. Generalmente podemos utilizar hasta vía oral cada 12 horas por 2 días, ¿no? Podemos utilizar ceftriaxona, podemos utilizar ciprofloxacino, que generalmente damos por un solo día, y la ceftriaxona también un solo día, ¿no? Si fuera hemófilos influenza tipo B, la rifampicina duplicamos la dosis, ya no es 10, sino 20 miligramos kilo peso, una vez al día por 4 días, ¿no? ¿La profilaxis se da cuando ya están infectados o...? Lo que damos profilaxis más que todo es a sus familiares. Si digamos está detectado, tiene 7 años, tiene otra bobita que tiene 3 años, tiene otro que tiene 9 años, a ellos hay que hacer profilaxis, si no, ¿no? Si tiene Streptococcus pneumoniae, ácido de meningitis, en este caso no se administra profilaxis antibiótica, sino recomendamos y verificamos que tenga la vacuna antineumocócica a los que están a su alrededor, en este caso, ¿no? Hacemos un bloqueo con la vacuna. Meningoencefalitis vírica. Ya hemos hablado de la bacteriana, ahora vamos a ver la vírica, ¿no? Como hemos hablado al principio, bueno, es un proceso inflamatorio que generalmente es agudo, ¿no? Que va a afectar a las meninges y generalmente es por virus.
Generalmente a veces no se identifica estos virus en el líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a ir viendo cómo vamos a hacer esto. La etiología puede ser un enterovirus, lo que la siguiente semana vamos a avanzar. El Coxsackie A7, el enterovirus T18, el 71 también, el parechovirus, arbovirus, herpes, que puede llevar a una meningitis. Esos pacientitos que empiezan a tener, ay, creo que me ha levantado una pita, que me ha besado la araña, fuego me ha levantado, entonces, ¿no ve? Es un herpes que te puede llevar a una meningitis en un pacientito. Por eso de que tengan cuidado, si alguien tiene eso, y tiene un sobrinito, algo así, le va y le da un besito, le contagia y eso le puede llevar a una meningitis. Eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Peor recién naciditos, hay que tener mucho cuidado de esas cosas, ¿no? Herpes zóster, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus te puede llevar a lo que se refiere a una meningitis. Una parotiditis te puede llevar, entonces hay que tener mucho cuidado. Le detectan parotiditis, no le hacen un tratamiento respectivo, no le van controlando y viene a los 3 días ya con una meningitis vírica. Entonces hay que tener mucho cuidado también una parotiditis, ¿no? Pero fuera de eso también hay otros. Sarampión te puede llevar a una meningitis, ¿no? Rubiola, de la misma forma. Paciente que tiene virus sincitial respiratorio, ¿se acuerdan que hemos avanzado lo que se refiere a la bronquiolitis por virus sincitial respiratorio? No le van tratando bien, nos puede llevar a una meningitis, ¿no? Adenovirus, coronavirus, han fallecido muchos por una meningitis por coronavirus, se han ido quejando de dolor de cabeza, fiebre, y al último ya le han detectado que era una meningitis por coronavirus, ¿no? Influenza, te han detectado influenza, no me he hecho la prueba primera de influenza, no se controlan y puede llevar a una meningitis también por influenza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado estos agentes etiológicos. Esto ya directamente no es como el otro que ingresa por la nariz, va a provocarse picazón que hemos dicho, esto directamente va a ir a atacar una lesión neurológica, ¿no? Y va a ir a destruir directamente el tejido nervioso. Fuera de eso también va a entrar al tejido cerebral, va a ocasionar una inflamación, una congestión meningia, y al haber esa congestión meningia va a provocar un infiltrado en este caso mononuclear. Estamos hablando de linfocitos, no de lo que se refiere a neutrófilos, ¿no? Al ver ese concentrado, todas esas cosas nos va a llevar a una necrosis a ese nivel, una necrosis del tejido, en este caso perivascular, lo que le va rodeando a los paquetes vasculares a nivel cerebral. Y esto nos va a llevar a una destrucción de la mielina, de las vainas de mielina, de los axones en este caso, y ahí es donde va a producir la lesión, ¿no? Esto puede ser a nivel de la médula espinal, las raíces nerviosas y los nervios periféricos, dependiendo de la gravedad, severidad del cuadro que presente. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientitos? Fiebre, que también se puede presentar. Estos pacientitos van a tener convulsiones, a veces vienen con fiebre, convulsiones, ¿qué te dicen? Es una convulsión febril, seguro está con un resfriado y que no le han controlado. Esto es una meningitis, no es una faringitis o más que está ocasionando. Alucinaciones, el pacientito va a empezar a ver otras cosas, así como estuviera mareadito, empieza a ver otras cosas, ¿no? Cefalea, igual que el otro. Va a presentar una hiperestesia, entonces su sensibilidad está al máximo, le vas tocando y salta el pacientito. Irritabilidad, van a estar irritables, llorosos estos pacientitos, con náuseas, vómitos va a presentar, y lo que más te llama la atención también es la fotofobia. O sea, no quieren la luz, se odian la luz. Cuando prendes la luz, te empiezan a gritar, a llorar, a lagrimear y todos esos pacientitos, ¿no? El diagnóstico que vamos a ver, igual, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, PCR, serología, en este caso un panel respiratorio podemos pedir para identificar esto, una biopsia cerebral dependiendo del caso, incluso si han fallecido, incluso ahí tomamos eso, una resonancia magnética, una tomografía que también nos va a servir bastante para identificar lo que se refiere el virus causante, ¿no? Tenemos que diferenciar con ¿qué? Con una meningitis bacteriana, que nos puede determinar esto y hacer confundir. Abscesos cerebrales, que nos pueden dar esta clínica similar. Entonces vemos y identificamos el absceso claramente, esto no había sido una meningitis viral, sino había sido un absceso, entonces por eso también pedimos una tomografía o una resonancia, ¿no? Infecciones por Mycobacterium tuberculosis, que hemos visto, y también lo que se refiere a un treponema pálido, que también nos puede hacer confundir el cuadro. Tratamiento. Un tratamiento eficaz no hay del todo,
Lo que sí vamos a ver es también manejo en cuidados intensivos, soluciones tenemos que pasar endovenosos para estabilizar al paciente, un tratamiento sintomatológico y utilizamos antivirales, ¿no? En este caso, lo que más podemos utilizar incluso es un Foscarnet, que estamos viendo acá, dependiendo del cuadro. No tenemos eso, utilizamos un Cidofovir, que también nos va a ir bastante bien. No tenemos en el medio, no podemos conseguir, ganciclovir podemos utilizar. Y si en último caso ni eso encontramos, aunque aciclovir, que es menos efectivo, pero por lo menos vamos a evitar de que se nos vaya complicando ese paciente, ¿no? Todo por vía endovenosa, no es por tabletitas, ¿sabes? El paciente completamente en bolo tenemos que dar, ¿no? Los esteroides que hemos dicho, de la misma forma vamos a seguir utilizando. El pronóstico es malo de estos pacientes cuando tienen meningitis vírica, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una deficiencia motora. Pacientitos que no hemos diagnosticado a tiempo de una meningitis viral se pueden quedar cuadriplégicos, tetraplégicos o parapléjicos. Entonces, tengan cuidado. Sale, le salvamos, pero ya con silla de rueditas va a salir. Ya está, se quedó así. Entonces, tengan mucho cuidado. Deficiencia intelectual. Pueden quedarse con lo que se refiere un daño cerebral que no van a poder hablar, como retrasaditos mentales van a estar los pacientitos, ya no van a poder asistir a la escuela, el daño se ha causado a nivel intelectual. Deficiencia psíquica, como loquitos van a estar los pacientitos, van a recibir tratamiento antipsicótico mismo para evitar el daño, ¿no? Deficiencia epiléptica, estos pacientitos, el menos daño que podría hacer es con epilepsia, ¿no? Entonces van a salir como lo que se refiere a una meningitis bacteriana con tratamiento antiepiléptico el resto de su vida, ¿no? Y lo que se refiere a deficiencia, tanto trastornos visuales y auditivos, que también en otro caso de la bacteriana nos están causando. Si se fijan, por eso es pronóstico malo, esto sí te lleva a más problemas, ¿no? Que se refiere. Prevención, si se dan cuenta, la mayoría son con las vacunas víricas. Estamos hablando de la polio, hay vacuna. Del sarampión, hay vacuna. De la rubiola, hay vacuna. De la parotiditis, hay vacuna, ¿no? Programas de animales, tienes animalito, le das vacuna contra rabia, evitas de que te lleve eso también. Control de vectores para evitar arbovirus, igual, ¿no? Si controlas eso, vas a evitar de que te puedan transmitir a través de roedores, de otras cosas que pueden llevarte, ¿no? Meningitis eosinofílica. Esta meningitis eosinofílica va relacionado con la meningitis, en este caso parasitaria, ¿sí? Y generalmente, si tomamos muestra del líquido cefalorraquídeo, nos va a reportar que hay presencia de más de 10 eosinófilos por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo. Por lo menos un 10% de los leucocitos que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo son, en este caso, eosinófilos, ¿no? Podemos encontrar incluso parásitos, hasta helmintos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, generalmente, ¿quiénes van a causar esto? Cualquier helminto, en este caso, que va a emigrar, nos puede causar una meningitis. Generalmente también está causada por las ratas, en este caso, que te van a transmitir. Fuera de eso, también lo que se refiere a las lombrices intestinales, del perrito, del gatito. ¡Ay, mi perrito está con tenia! ¿No le has curado? No te puede llevar a esto, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado. Otras cosas que también el mismo Ascaris lumbricoides, te han detectado que tienes Ascaris o tu bobita o tu sobrinita tiene, tienes que curarle porque eso te puede llevar a una meningitis también, ¿no? Toxoplasmosis, si tienes toxoplasmosis, igual te puede llevar a una meningitis, la misma Taenia solium que te puede llevar a una meningitis, ¿no? Manifestaciones clínicas, vamos a ver lo que se refiere. Generalmente estos parásitos que te van a causar tienen por lo menos un dato, un antecedente en el momento de interrogarles de que ha pasado esto o se han contagiado hace una semana hasta 3 semanas atrás. No es un cuadro agudo que rápidamente se decreta, ¿no? Y lo que te va a manifestar son fiebre, vómitos, dolor abdominal, se va quejando de dolor de estómago, incluso a veces piensan de que es una apendicitis, se están queriendo operar, que no es así. Erupciones cutáneas, hasta incluso con sarampión se están confundiendo, que ha pasado un cuadro hace 4 meses atrás que pasó así.
por la erupción cutánea que presentaba, dolor abdominal que presentaba, la fiebre que presentaba, han pensado que era caso sospechoso de sarampión y sin embargo era una meningitis que nos estaba llevando, en este caso parasitaria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cefalea, parestesias, entonces pacientitos se van quejando. Están así, me duele, mis pies, no puedo caminar. Entonces, a veces, no, ¿qué ha pasado? Te has hecho pasar con el frío, están friccionados, otras cosas, pero ya te están dando los síntomas también que esto está llevando a esas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, antecedentes. Si ha viajado a algún lugar, ha estado en contacto con roedores, ha estado en contacto con animales selváticos, tenemos que, de acuerdo a eso, pedir el examen del líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, donde así se identifican los parásitos, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, ni siquiera así nomás, ¿no? Entonces, identificamos eso, como dice ahí, visualización directa de mitos en el líquido cefalorraquídeo. Ahí se están moviendo, todo no hay donde perderse, hasta que ya se diagnostica automáticamente. Tratamiento: analgésicos, corticoides, podemos utilizar albendazol, podemos utilizar anfotericina B, que también nos va bastante bien, endovenoso, y el tratamiento generalmente va a depender del cuadro. Puede ser desde una semana hasta un mes incluso el tratamiento que se puede realizar, ¿no? Pronóstico: 70% de los casos va a remitir en un mes, ¿no? O sea, este es el más buenito en otras palabras, ¿no? Tiene una tasa de mortalidad del 5%, la bacteriana era 10%, entonces esta es la menos mortal también en este caso lo que va a producir. Listo, hasta ahí es lo que se refiere a meningitis. Se dan cuenta que no es tan facilita la meningitis, es medio complicadita. ¿Están cansados? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ya han terminado exámenes, todo. Estamos ¿semestrales? Sí. Entonces, la siguiente semana estaríamos viendo los temas que van a entrar a su examen final, ¿ya? Y la subsiguiente ya le estaría avisando quiénes están en la lista roja, en otras palabras, que tienen que regularizar, quiénes estarían a una falta de inhabilitarse y todas las cosas, ¿no? Entonces cada uno va a saber cuántas faltas tiene toda la gestión y si está habilitado o no. ¿Listo? Entonces, ¿no quieren avanzar nada? No. Se nota. Entonces nos vemos. Y la siguiente clase vamos a definir más eso, ya, por favor. Les voy a decir qué temas van a entrar y esos temas de dónde van a estudiar. De Nelson, de diapositivas, del PAI, de no sé qué. Entonces, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo, chicos?